Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a presentar la doctrina protestante. Para comenzar, tenemos que adentrarnos al siglo XV, estando aún en la Edad Media, estando en una época donde el teocentrismo predominaba en la población. El teocentrismo es una forma de pensamiento en la que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Ante esto, la Iglesia Católica ejerció un poder inmenso en diferentes aspectos de la vida. La Iglesia imponía el qué pensar y cómo pensarlo. Un ejemplo de aquella época era que el tener una Biblia era penado. Además, el leerla o interpretarla por sí mismo estaba totalmente prohibido. El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y esta salvación se puede alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones a la iglesia. La venta de indulgencias por el Papa León X eran cartas del perdón, emitidas por él mismo, y permitían a su poseedor librarse de sus pecados en esta vida, reducir o saltarse por completo el purgatorio. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, eso sí, quien pudiera pagarlo. La doctrina protestante o el protestantismo se funda el 31 de octubre de 1517 en Alemania, cuando Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. Esas 95 tesis serían la base de la llamada Reforma Protestante. Los intentos de Lutero de reformar la teología y las prácticas de la Iglesia Católica dieron pie a la Reforma Luterana en las zonas germanoparlantes del Sacro Imperio Romano. Tras la publicación de las 95 tesis en 1517, los escritos de Lutero se difundieron a escala internacional gracias a la recién inventada imprenta. ¿Cómo surge el término protestante? Los luteranos y demás personas que se oponían al decreto de la Dieta de Espira en 1529, en cual prohibían las innovaciones religiosas y se declaró la necesidad de la misa, la interpretación de las Sagradas Escrituras según las enseñanzas tradicionales, firmaron un acuerdo en el que manifestaron su disconformidad y reafirmaron su nueva fe, por lo que comenzaron a ser denominados como protestantes. Desde ese entonces se denomina como protestante a todos aquellos cristianos que se separaron de la Iglesia Católica. Su estructura es única, ya que el protestantismo no es una religión ni una doctrina única, sino un conjunto de iglesias que provienen de la Reforma del siglo XVI, puesto que se trata de un conjunto bastante heterogéneo y con grandes diferencias doctrinales, sacramentales y de estructura eclesiástica. Existen también muchas asociaciones de iglesias, no habiendo entre algunas de ellas ninguna comunicación ni reconocimiento. Así, no hay una iglesia luterana, sino una Confederación Mundial de Iglesias Luteranas, que fue fundada en 1947 y a la que pertenecen todas ellas. El pastor protestante es nombrado por la iglesia local y no por una jerarquía, existiendo iglesias en las que no hay sacerdote o pastor. Además, la dirección eclesiástica es ejercida de un modo más colegial que jerárquico. Si bien algunas iglesias aceptan alguna forma de episcopado, la autoridad del obispo es funcional y ejercida entre iguales. Por último, al no existir una máxima autoridad infalible, como el Papa de Roma en la Iglesia Católica, se favorece la pluralidad de doctrinas e interpretaciones. Ahora pasemos con los ideales y objetivos. La idea central de la doctrina protestante es que los creyentes deben buscar el arrepentimiento a través de la fe, y no a través de las obras o donaciones de dinero. Así, libres de la autoridad eclesiástica, los protestantes pueden leer la Biblia y tras meditar en lo que han leído, pueden sacar sus propias conclusiones, conclusiones que posteriormente podrán ser discutidas con otras personas. Entre los principios de la Reforma Protestante se encuentra la libertad de conciencia, a través de la cual se le da a cada individuo la autonomía de pensar y defender sus ideales, independientemente de su raza, sexo o religión. La Reforma Protestante entiende que la libertad de conciencia debe ser respetada, no solo desde un punto de vista religioso, también desde un punto de vista personal. Después de haber visto lo anterior, llega el momento de preguntarnos, ¿cuántos protestantes hay en el mundo? A nivel mundial, se estima que hay 800 millones de protestantes en el mundo. Los países con más seguidores son Alemania, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Austria y Suiza. Sin embargo, en México, según el INEGI en 2010, se estimó que hay un 8% de protestantes en la población mexicana, siendo un estimado de 8.386.207 seguidores que se identificaron como protestantes. Aprendimos cómo una persona buscaba un cambio. La libertad de pensamiento en cuanto a la religión era muy cerrada y todos debían acatar el mismo pensamiento. Nadie era libre y el tratar de serlo podía traer consecuencias.